concretos, ¿no? Por ejemplo, este presupuesto general del Estado incluirá una enmienda de 300.000 euros para la mejora de la accesibilidad, pavimentación y acondicionamiento del centro histórico de Santa Úrsula. Fíjense ustedes, por ejemplo, para que lo tengan claro. Esto es algo muy importante. Esto pues no lo van a escuchar ustedes en una televisión nacional, ni probablemente en la tele canaria, pero los santaursuleros tienen derecho a conocer que el centro de su ciudad, de su pueblo, va a mejorar en accesibilidad con 50 millones de pesetas que vienen de estos presupuestos generales del Estado. Miren, por ejemplo, hay algunas enmiendas importantes que deberían ustedes conocer. Por ejemplo, además de estas obras de accesibilidad, pavimentación y acondicionamiento de Santa Úrsula, las obras de urgencia en la playa de San Marcos, en Icó de los Vinos, también están recogidas en estos presupuestos generales del Estado. O el plan de empleo de Icó de los Vinos, también están registrados en estos presupuestos generales del Estado. O el paseo peatonal desde el casco de Icó de los Vinos a la playa de San Marcos, también están registrados en los presupuestos generales del Estado. O la mejora del entorno de Mesa del Mar y del PRIS en Tacoronte, que falta le hace con el torpe político de Álvaro Dávila, que también están recogidos en estos presupuestos generales del Estado. Déjenme que salude a esta hora de la mañana a Valentín Correa, forma parte de Nueva Canarias en el municipio de Santa Úrsula, y con él queremos hablar en los próximos minutos, pues para ir recogiendo esas sensibilidades también que se han ido logrando en estos presupuestos generales del Estado en el municipalismo canario. Valentín Correa, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, pues me gustaría saber cómo recogen y cómo acogen la aprobación definitiva ayer, en principio en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pero con la tranquilidad de que en el Senado y con la mayoría del Partido Popular, mayoría absoluta, se van a refrendar y por tanto se van a devolver muy pronto al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, más o menos entre el 20 y el 23 de junio. ¿Cuáles son las sensaciones y cuáles son las impresiones que se recogen desde un municipio como Santa Úrsula, que va a salir beneficiado directamente de estos presupuestos generales del Estado? Bueno, Gonzalo, primero que nada, muy buenos días a todos tus oyentes y a ti en particular. Y bueno, yo creo que estamos de enhorabuena. Creo que no solo los municipios, sino toda Canarias está de enhorabuena, porque creo que tenemos por fin una posición preponderante dentro de esta ley, ¿no? Dentro de esta ley que no nos había tratado todo lo justo que lo merecíamos, y creo que bueno, desde Nueva Canarias se ha hecho un esfuerzo importante, un esfuerzo de diálogo, de consenso, dentro de toda la lógica y el razonamiento que hemos tenido para llegar a esta finalidad, ¿no? Y yo creo que estamos de enhorabuena, los canarios y sobre todo los municipios, porque le ponemos nombre y apellido, y los ciudadanos y nuestros vecinos de los municipios, en este caso de Santa Úrsula, de Icó, de Tacoronte, de muchos más municipios, ven como su voto es un voto útil, ven cómo pueden ver eso hecho realidad, y no hablamos a veces en conceptos muy abstractos o muy ambiguos que al final el ciudadano no entiende, ¿no? Lo ven de una forma más cercana, y quizás es una forma de acercar la política y las decisiones que se toman a los ciudadanos. Bueno, directamente estamos hablando de 50 millones de pesetas que van a Santa Úrsula para mejorar la accesibilidad y la pavimentación del centro, que por cierto está que da penita. Sí, porque además Santa Úrsula es un municipio que está recibiendo una cantidad de visitantes, pues por el tema gastronómico, que somos punteros ahora mismo en la zona norte, y creo que necesitábamos dar ese pequeño paso donde pudiéramos mejorar un centro histórico que se convirtiera en visitable, para que no solo pues la gente que visita Santa Úrsula disfrute de la gastronomía o del medio ambiente tan estupendo que tenemos, de nuestra agricultura, de nuestros paisajes, sino que también pudiéramos ampliar la oferta, ¿no?
que la gente pudiera disfrutar de algo más. Y yo creo que estos presupuestos han sido generosos y sobre todo, repito, que los ciudadanos ven que sus representantes políticos les ponen nombre y apellidos a las propuestas y que van directamente a los municipios y a los ciudadanos de los municipios. Sí. No, que ven como una política es mucho más directa y mucho más nominativa hacia los ciudadanos, porque muchas veces hablamos de conceptos tan abstractos como el REF, como reformas fiscales, y al final la gente, eso, aunque son beneficios que redundan en todo, la gente de a pie no termina de ver esas propuestas, pero cuando le pones nombre y apellido y le pones un cartel concreto, con una propuesta concreta, y les llega a sus bolsillos o les llegan a su campo visual el día que lo vean realizado, pues realmente ven que la política es mucho más efectiva de lo que a veces pensamos. Lo que está claro es que Canarias va a recibir más de 2.000 millones de euros en unas cuentas estatales que son históricas para nuestro archipiélago. Y esto que ya hice la reflexión ayer, la he hecho en muchas ocasiones, es muy peligroso, abre un melón muy peligroso para la unidad de España y para la igualdad de todos los españoles, porque yo imagino en estos momentos a un tipo de Baleares, ¿no? O a un tipo de Santander, o a un tipo de León, con cara de polla boba diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí todas las perras se las llevaron los vascos y los canarios? Pues la lectura que se saca finalmente es que aquello que sonó siempre a demagogia y a cinismo político de decir que solo las voces nacionalistas en el Congreso de los Diputados tenían posibilidad de cambiar el destino de Canarias, ahora se ha demostrado, por lo menos que en estos tiempos, se ha demostrado que es una realidad. Y no es menos cierto que si la voz de Ana Oramas y de Pedro Quevedo y de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, estos más de 2.000 millones de euros de más, de extra, no hubiesen venido para Canarias. Por tanto, por una parte, por parte del Gobierno central es un melón muy peligroso el que abren, porque dan lugar a la interpretación de que los nacionalismos, regionalismos y separatismos de todo el país funcionan para esas regiones que tienen esa representación, y por otra parte nos deja muy claro a quienes, por ejemplo, no hemos votado jamás nacionalismo, que ahora nos vamos a ver beneficiados todos de un modo u otro en muchas cuestiones importantes de nuestro día a día, pues gracias a la gestión de estos partidos nacionalistas. Por tanto, nos hacen también replantearnos un poco la forma de votar en las elecciones generales, en la representación que tenga Canarias de cara al exterior, porque en esto han pintado muy poquito los populares de Canarias, los socialistas de Canarias, los podemitas de Canarias o los ciudadanos de Canarias. Es decir, no han dicho ni esta boca es mía prácticamente para reclamar o para solicitar cuestiones de capital importancia para el archipiélago canario. Gonzalo, yo en este caso quisiera apuntar que la percepción de la política que se ha llevado a cabo, sobre todo en este caso de la aprobación de los presupuestos, nosotros entendemos que lo que se ha pedido para Canarias eran los costos y lo que a Canarias estos presupuestos anteriores históricamente se le había denegado. Yo haría la lectura inversa, permiso. Yo haría la lectura de que los partidos de ámbito nacional en determinadas regiones se deben a las políticas de sus partidos, a la disciplina de sus partidos, y muchas veces se realizan los presupuestos desde la lejanía. Yo no hablo de ningún tipo de mala intencionalidad, pero cuando se hacen los presupuestos con tanta distancia, lo que se ignora es la realidad de los lugares tan lejanos como este, donde hay unas condiciones de ultraperiferia que o quienes mejores los conocen son los que viven aquí. Y los partidos de ámbito nacional, por desgracia, se deben a la disciplina de voto de sus partidos, a las decisiones muchas veces injustas que a día de hoy se habían estado llevando a cabo. Y yo haría la lectura de que los partidos nacionalistas, en este caso de los Canarias, al cual represento, y a la Ejecutiva Nacional a la que pertenezco, solo ha pedido lo que de justicia era para esta tierra un deber de concederlo.
no creo que sea un regalo, y yo creo que si hubiera sido algo totalmente injusto y disparatado no se hubiera podido gestionar ni negociar. Yo hago esa lectura porque creo que al igual lo que estamos consiguiendo es algo que hacía tiempo se nos había negado, ¿no? Y bueno, las cuentas, digamos que la aritmética política del Congreso lo permitió, y bueno, no había que desaprovechar la oportunidad, ni mucho menos. Bueno, en cualquier caso sí que, en fin, la lectura que se pueda hacer desde cualquier otra parte de España, que estoy convencido de que tendrán déficit también en infraestructuras y que les faltarán cosas por proyectarse y que les faltarán, en fin, infraestructuras claves y estratégicas por desarrollarse, pues estoy convencido de que será, oye, qué curioso que haciéndoles falta el voto de los vascos y de los canarios, los vascos y los canarios son los más beneficiados, los mejor tratados en estos presupuestos generales del Estado. Y esto yo creo que, Valentín, es irrefutable. Creo que no hay discusión alguna en cuanto a que esto es así. Viendo los presupuestos uno saca esta conclusión, ¿no? Yo, por ejemplo, daría el ejemplo de que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hay nacionalismo. En la Comunidad de Madrid siempre han gobernado partidos centralistas. Y estamos hablando de que son las comunidades mejor tratadas desde el punto de vista presupuestario. Y en ningún caso podríamos hablar que el centralismo que representa la capital sea maltratada presupuestariamente. Simplemente creo que el Congreso está mucho más cerca de Madrid que de Canarias, y eso es una realidad geográfica, es una realidad que a nadie se le escapa, ¿no? Yo creo que yo no enlazaría esto con políticas de rebelión o con políticas de... Simplemente creo que la realidad que conocemos los canarios solo la conocemos, lo mejor es que la conocemos somos los canarios, ¿no? Sin ningún tipo de actitud ni de ningún tipo de... creo que los canarios queremos que todas las comunidades sean bien tratadas igualmente, pero no podemos dejar de pedir para Canarias lo que le corresponde por justicia y por derecho. Bien. ¿Cómo se recibe en Santa Úrsula? ¿Cuáles han sido las impresiones que le han ido mostrando los vecinos según se han ido conociendo todas estas iniciativas que pormenorizadamente y de forma singular se recogen para el norte de Tenerife? Porque el norte de la isla está muy recogido en las sensibilidades de estos presupuestos generales del Estado para con Canarias, ¿no? Sí, la verdad que la gente lo han acogido de una forma muy positiva, y han visto como un partido de carácter nacionalista como Nueva Canarias ha puesto al norte en el panorama político, no solo regional sino nacional. No olvidemos que los nombres de los municipios del norte de Tenerife y de otros muchos municipios de Canarias, con todas sus letras, aparecen reflejados en una ley estatal. Eso no había pasado nunca, que yo tenga constancia, con esta significación. Y yo creo que los vecinos del norte merecen tener un halo de esperanza, y dentro de toda esta situación de, digamos, dejadez a la que se han visto sometidas, tanto por problemas de sanidad con el Hospital Norte o como la TF5 que estamos padeciendo día a día, por lo menos ven un halo de esperanza, y que por lo menos una formación como la nuestra no se ha olvidado de ellos, sino que hemos apostado fuerte por este norte de Tenerife, ¿no? Bueno, es muy importante, sin duda alguna. Es importante para el norte de Tenerife, efectivamente, y creo que es histórico el verse reflejado, como bien dices, pormenorizadamente y de forma singular en estos presupuestos generales del Estado. Oye, ¿y qué valoración haces de la forma, nuevamente, de rentabilizar por parte de tu formación política de Nueva Canarias estos acuerdos? Porque si bien es cierto que unos y otros en conjunto han sacado más de 2.000 millones de euros, y que creo que todos, euro a euro y millón por millón, son muy importantes, nuevamente han conseguido capitalizar ustedes gran parte de la promoción, por llamarla de alguna forma, o de repercusión en la ciudadanía
de los logros conquistados en la capital de España. Pareciera como que Coalición Canaria ha sido una especie de convidado de piedra o un hermano pequeño, en fin, un amigo segundón. Bueno, yo creo que esto se produce por la propia naturaleza de los hechos, Gonzalo. Yo creo que los medios de comunicación se han hecho eco de los logros conseguidos por Nueva Canarias porque son logros históricos. Y cuando se producen logros históricos y cuando se produce una situación como esta que no se había dado hasta el día de hoy en la historia de la democracia reciente de esta tierra, los medios se han hecho eco porque es noticia, porque se han conseguido hechos históricos, porque se ha dado un paso adelante con decisión, con convicción, con trabajo, con esfuerzo y al final la noticia, digamos que se vende sola. Se vende sola porque cuando alguien logra algo de este calibre, pues los medios de comunicación no pueden hacer otra cosa sino que reflejarlo y celebrarlo entre todos. Yo creo que es un éxito de Canarias, es un éxito de mi formación, a la cual felicito por el trabajo que han hecho todos los compañeros, pero no debemos de obviar que cuando algo es histórico, pues redunda en todos los medios de comunicación y bueno, pues es noticia, ¿no? Pero es una de las buenas noticias de las cuales nos tenemos que alegrar todos y, repito, son presupuestos que llegan a la ciudadanía, que llegan al bolsillo del ciudadano. El ciudadano va a ver como unos presupuestos generales del Estado les deja dinero en los bolsillos de forma real, con el tema de los viajes, con las bonificaciones, con las bonificaciones a los transportes. Hay muchas cosas que van a llegar directamente al bolsillo ciudadano y lo va a ver, en unos meses lo van a ver. Y eso es recuperar la confianza del ciudadano en la política, que es lo mejor que podíamos hacer los políticos. Valentín Correa, muchísimas gracias desde Nueva Canarias en Santa Úrsula. Un saludo. Gracias, amigo. Un abrazo y buen día para todos tus oyentes. Bueno,